millonario vio a una chica llorando en la panadería y decidió ayudarla, pero lo que no sabía era que ella había perdido a la persona más importante de su vida. Era una mañana de miércoles, de esas que no tienen nada especial, ni frío, ni calor, ni ruido, ni calma. Solo una mañana más. Esteban acababa de salir del gimnasio. Tenía el cabello mojado, la camisa deportiva pegada al cuerpo y los lentes oscuros puestos. Su chofer lo estaba esperando en la camioneta, pero él se detuvo frente a la panadería porque se le antojó un pan dulce, uno de esos que le recordaban a su abuela cuando era niño. No era común que bajara solo a comprar nada, pero ese día no quería esperar a que nadie lo hiciera por él. Se bajó, entró a la panadería y ahí la vio. Ella estaba parada frente al mostrador, con una bolsa de papel en la mano y los ojos llorosos, como si acabara de correr bajo la lluvia. Pero el cielo estaba claro. Se llamaba Valeria, pero él todavía no lo sabía. Esteban la vio solo unos segundos, pero fue suficiente para notar que algo no andaba bien. No había gritos ni drama, pero había algo en su cara que pegaba fuerte, como un golpe seco. Los ojos hinchados, la boca temblando apenas, los dedos apretando, la bolsa con tanta fuerza que casi la rompía. Parecía que intentaba mantenerse en pie, como si le costara hasta respirar. Había más gente en la panadería, pero nadie la notaba, solo él. La encargada le decía el precio del pan, pero ella no respondía. Solo asintió y sacó unas monedas, como si no supiera bien dónde estaba. Una moneda cayó al piso, y cuando se agachó a recogerla, soltó un pequeño quejido, como si eso fuera lo último que podía aguantar ese día. Esteban, que estaba ya formándose, se acercó sin decirle nada. No quería incomodarla, ni parecer metiche. Pero algo dentro de él lo empujó. Sacó su cartera, pagó lo que ella debía, y se volteó sin esperar gracias ni explicación. Ni siquiera la miró otra vez. Solo dijo en voz baja a la cajera que le cobrara también eso. La mujer de la caja se lo dijo a Valeria, que levantó la cara, confundida. Lo buscó con la mirada y lo vio ya de espaldas, saliendo del local. No sabía quién era, ni por qué lo había hecho. Solo lo vio cruzar la calle, subir a una camioneta negra y perderse. Valeria salió con el pan en la mano, como si no supiera si agradecer o llorar otra vez. El teléfono en su bolso volvió a sonar, pero no quería contestar. Ya no podía con más llamadas. Ya sabía lo que tenía que saber. Su mamá había muerto esa mañana, sin avisar, sin despedirse. Un infarto mientras dormía. Así, de la nada. Valeria apenas había tenido tiempo de cambiarse y salir corriendo. Fue por pan porque no sabía qué más hacer. Necesitaba sentir algo en las manos. Algo que no fuera su celular. Algo que no fuera el silencio de la casa vacía. No pensaba en comer. Solo caminó sin rumbo hasta la panadería del barrio, la misma donde su mamá compraba con ella cuando era niña. Mientras ella se alejaba despacio por la banqueta, apretando la bolsa de papel como si fuera lo último que le quedaba, Esteban desde su camioneta la miró por el retrovisor. No sabía nada de ella, ni su nombre, ni su historia. Solo sabía que algo se le había roto por dentro, y eso se notaba a kilómetros. Algo en ella no se parecía a nadie más. Esa forma de estar parada, de mirar al suelo, de morderse los labios como si tuviera que aguantarse el mundo. Algo le recordó a su hermana, a su madre, a una parte de sí que no visitaba hace tiempo. No era lástima, era otra cosa. Algo que ni él mismo entendía bien. El chofer preguntó si ya podían irse. Esteban solo dijo sí, sin dejar de mirar por la ventana, hasta que ya no la vio. Después guardó silencio todo el camino. No le contó a nadie lo que había pasado. Para él fue solo un momento raro, una escena que se le clavó sin pedir permiso. Tenía cosas que hacer. Juntas, llamadas, pendientes. Su empresa estaba cerrando un trato importante. No era momento para distraerse. Pero la imagen de Valeria, llorando en la panadería, se le quedó grabada como si fuera una fotografía que no podía borrar. Ese día fue como una piedra pequeña en el zapato.
No lo hizo parar, pero le molestó todo el día. En medio de juntas, de conversaciones, de planes, volvía la cara de ella. Pensó en buscarla, pero ¿cómo? Ni siquiera sabía su nombre, ni la colonia. Nada. Solo tenía una imagen, un recuerdo, y una extraña sensación de que algo había pasado y él no lo había entendido del todo. Valeria, por su parte, llegó a casa, se sentó en el sillón y lloró en silencio. Su tía le había dicho que ya estaban en camino los del servicio funerario. Le dijeron que no se preocupara por nada, pero claro que se preocupaba. Se preocupaba por todo, por el dinero, por el papeleo, por el dolor que le estaba comiendo el pecho, y por ese hombre extraño que pagó su pan sin decir una sola palabra. No sabía si era un loco, un ángel, o simplemente alguien que pasó en el momento exacto. Lo que sí sabía es que, por un instante, no se sintió sola. Esteban llegó a su departamento, se cambió, comió algo que no le supo a nada, y luego se sentó en la terraza, viendo la ciudad desde lo alto. Todo estaba en su lugar, como siempre. Todo menos algo que se le movía adentro. Ese pequeño encuentro, sin palabras, sin explicación, había dejado algo en él. No sabía si volvería a verla. Ni siquiera sabía si quería hacerlo. Pero algo le decía que esa no era la última vez. Valeria no podía dormir. Pasó la noche en el sillón, con los ojos abiertos, viendo la pared sin verla. La casa se sentía más vacía que nunca. Todo estaba en su lugar, pero faltaba ella, su mamá. Esa mujer que hablaba fuerte, que reía con ganas, que llenaba la casa con su presencia. Era como si el silencio se hubiera vuelto una cosa pesada, que se pegaba al pecho y no la dejaba moverse. El teléfono no dejaba de sonar. Familiares, vecinos, conocidos, todos querían saber qué había pasado, cómo, cuándo, ¿por qué? Pero Valeria no tenía respuestas. Apenas si podía respirar. Se levantó a preparar café, aunque no tenía hambre ni sueño ni ganas de nada. Solo necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para no pensar. Pero era inútil. Todo le recordaba a su mamá. Las tazas, el refrigerador, la silla que siempre usaba, hasta el bote del azúcar. Todo estaba lleno de recuerdos. Empezó a llorar otra vez, pero ahora sin ruido. Ya no tenía fuerzas para llorar con gritos o sollozos. Era ese llanto seco que duele más porque ya no sale del cuerpo, sino que se queda dentro, haciendo nudo. Más tarde llegó su tía Margarita, una señora con voz fuerte y pasos pesados. Era hermana de su mamá y, aunque siempre había sido un poco dura, en el fondo la quería. Le llevó comida, aunque Valeria no tocó el plato. Le habló de los trámites, del velorio, del acta de defunción. Valeria solo asentía con la cabeza. Todo le sonaba lejano, como si no fuera con ella. Sentía que estaba dentro de una burbuja, viendo todo desde lejos. «Necesito que firmes esto, mija», le dijo su tía, poniendo unos papeles sobre la mesa. Valeria los firmó sin leer, no porque no le importara, sino porque no tenía cabeza para entender nada. Solo quería que el tiempo pasara rápido, que ese día se acabara ya. Su tía le acarició el brazo con torpeza. Nunca habían sido muy cariñosas, pero en ese momento ese gesto se sintió enorme. No dijeron más. La tía se fue a ver lo del servicio funerario y Valeria se quedó sola de nuevo. Se metió al cuarto de su mamá. No sabía por qué. Tal vez para sentirla cerca. Todo estaba igual. La cama tendida, los zapatos al pie, la bolsa colgada en el gancho. Se sentó en la orilla de la cama y agarró un suéter. Lo abrazó como si fuera ella. Y entonces sí, se soltó. Lloró como si se le fuera la vida en eso. Como si fuera la única forma de sacarse el dolor de encima. Gritó un poco. Dijo, «Mamá», en voz baja, como si esperara que alguien le respondiera. Pero no hubo respuesta. Solo el silencio de siempre. Pasó horas ahí, sin moverse.
Se quedó dormida un rato, con la cara mojada y el suéter en los brazos. Despertó cuando anochecía. La cabeza le dolía, los ojos le ardían. Tenía mensajes, sin leer, llamadas perdidas, pero no contestó. No quería hablar con nadie. No tenía fuerzas para repetir la historia una y otra vez. Solo escribió un mensaje a su amiga Norma, avisándole que su mamá había muerto. Nada más. Ni detalles, ni explicaciones. Norma le respondió rápido, preguntando si necesitaba algo, si podía ir. Valeria le dijo que no, que mejor otro día. Norma insistió un poco, pero entendió. A veces solo hace falta saber que alguien está ahí, aunque no lo veas. Valeria apagó el celular y se quedó sentada en la oscuridad. Sin tele, sin música, sin nada. Solo ahí, sintiendo el vacío. Durante la noche, le vinieron recuerdos como ráfagas. La vez que se enfermó de niña y su mamá se quedó 3 noches seguidas despierta. Las peleas tontas por la ropa, las tardes de domingo viendo novelas, todo eso que en su momento parecía normal y ahora dolía como cuchillo. Valeria no era muy apegada al drama. Siempre había sido práctica, pero perder a su mamá así, de golpe, la sacó de todo. No sabía qué iba a hacer ahora. Vivían solas. No había hermanos ni papá cerca. Solo estaban ellas dos. Y ahora solo quedaba ella. El departamento era de renta y ya debía 1 mes. Trabajaba en una tienda de cosméticos, medio tiempo, sin seguro, sin prestaciones. No sabía si iba a poder seguir ahí. No sabía si iba a poder con todo. Al día siguiente, fue al hospital a recoger los papeles oficiales. La atendió una doctora joven que trató de ser amable. Le explicó lo del infarto, lo rápido que fue todo, lo poco que se pudo hacer. Valeria solo escuchó sin entender bien. Agradeció con la cabeza y salió. Se sentó en una banca del estacionamiento y se quedó ahí un rato largo. No tenía ganas de regresar a casa. No quería ver la sala vacía, ni el cuarto sin ella, ni la cocina en silencio. En ese momento recordó al hombre de la panadería. No sabía por qué. Tal vez porque fue el único gesto bueno que recibió en todo el día. Aunque fue pequeño, aunque ni siquiera hablaron, se sintió acompañada por unos segundos. Le hubiera gustado saber su nombre, decirle gracias, contarle por qué estaba así, pero no pasó. Era uno de esos encuentros raros que llegan sin avisar y se van igual de rápido. Valeria volvió caminando, sin prisa. Pasó frente a una florería y pensó en comprar algo, pero no tenía dinero para eso. Solo tenía lo justo para los trámites, y lo que venía. Llegó a casa, preparó café y se sentó en la misma silla de siempre. Tenía que organizar el velorio, avisar a la familia, pensar en cómo iba a seguir, pero por ahora solo podía quedarse ahí, sintiendo ese dolor que no se ve, pero que pesa como si llevara toneladas encima. Valeria despertó con los ojos hinchados y la cara pegada al brazo. Se había quedado dormida en el sillón otra vez, sin cobija, sin cambiarse. Se levantó despacio, con el cuerpo molido, como si hubiera corrido un maratón. La cafetera estaba vacía, la cocina llena de platos sin lavar y la cabeza hecha un desastre. No sabía ni qué día era. Había tanto que hacer, pero no tenía energía para nada. Se metió a bañar sin pensarlo mucho. El agua le cayó como un golpe frío que la hizo reaccionar. Mientras se lavaba el pelo, se le vino de nuevo la imagen del hombre en la panadería. No entendía por qué se le aparecía tanto en la mente. Ni siquiera había dicho una palabra. Solo pagó su pan y se fue. Pero ese gesto simple le había quedado marcado. No por el dinero, sino por el momento, porque justo en ese instante sentía que el mundo se le caía encima y él, sin saberlo, le había dado un pequeño respiro, uno que le sirvió más que 1000 abrazos forzados. Después del baño, se sentó en la cama con la toalla enrollada y el celular en la mano. Abrió las redes sin ganas, más por costumbre que por otra cosa. Empezó a ver las historias de la gente, los desayunos perfectos, las frases motivadoras, las selfies con filtros. Todo le parecía ajeno, como si ya no perteneciera a ese mundo. Y justo en ese momento,
Le saltó una notificación, una publicación de la panadería, la misma donde había estado días antes. Anunciaban que buscaban personal para medio turno. Valeria pensó en pasar y preguntar, no por ganas, sino por necesidad, y tal vez, solo tal vez, por curiosidad de saber si alguien ahí conocía al hombre de la camioneta negra. Se vistió sin mucha vuelta. Jeans, tenis, una blusa sencilla. Se recogió el pelo en una coleta rápida y salió con una carpeta donde guardaba unas copias viejas de su credencial y su solicitud de empleo. Caminó hasta la panadería. Era temprano, todavía no se llenaba de gente. Entró y saludó con un «buenos días», bajito. La misma señora de la otra vez estaba en la caja. Tenía cara de ser muy buena para detectar gente nerviosa. «¿Vienes por lo del anuncio?», le preguntó directo, sin rodeos. Valeria asintió y le extendió los papeles. La mujer los tomó, los revisó rápido y le sonrió con algo de calidez. «¿No? ¿Eres tú la que vino llorando hace unos días?». Valeria se congeló un segundo. No pensó que alguien la hubiera notado tanto. Bajó la mirada, sintiéndose algo expuesta. «Perdón, es que fue un día muy difícil», respondió. «No tienes que pedir perdón, mija. Todos tenemos días así», dijo la señora, mientras dejaba los papeles a un lado. «Por cierto, ese día alguien pagó tu pan. ¿Lo conocías?». «No», dijo Valeria, más rápido de lo que hubiera querido. Solo pasó, pagó y se fue. «Sí, pues es cliente de aquí, viene de vez en cuando. No habla mucho, pero siempre deja buena propina. Traía una camioneta negra ese día, ¿no?». Valeria asintió, sintiendo una punzada extraña en el pecho. No sabía si era curiosidad, ganas de agradecer o simplemente una especie de conexión que no podía explicar. Ese tipo no sabía nada de ella, pero su gesto la había acompañado más que los mensajes vacíos de condolencias. La señora le dijo que iban a revisar sus datos y que si quedaba, la llamaban en 2 días. Valeria agradeció y salió. Mientras caminaba de regreso, sintió algo en el estómago. No era hambre, era otra cosa, como si por primera vez en varios días algo pequeño le hubiera dado un empujoncito. En la tarde, mientras revisaba unos papeles de su mamá, encontró una foto vieja de cuando fueron juntas a Cuernavaca. Las dos salían riéndose, con lentes, de sol y una bolsa de pan en las manos. Su mamá siempre decía que el pan de pueblo era el mejor. Valeria se quedó viendo la foto un buen rato y pensó: si su mamá estuviera viva, le habría contado lo del tipo que pagó su pan, y su mamá seguro le habría dicho algo como: ese es de los que valen la pena. Sonrió con tristeza. No porque pensara que era alguien especial, sino porque en medio del dolor, ese gesto había sido un punto de luz. 2 días después, le llamaron de la panadería. Le ofrecieron el puesto. Medio turno en las mañanas. Sueldo modesto, pero estable. Valeria aceptó sin pensarlo mucho. Necesitaba trabajo. Necesitaba rutina. Necesitaba no pensar. Y en el fondo, algo le decía que ahí había algo más. No sabía qué, pero quería averiguarlo. El primer día de trabajo fue tranquilo. Aprendió cómo usar la caja, cómo poner etiquetas, cómo acomodar el pan para que se viera más atractivo. Las demás empleadas eran amables. Algunas eran señoras mayores, otras chavas como ella, con historias que se parecían a la suya. Nadie le preguntó más de la cuenta. Solo trabajaban, platicaban un poco y se reían cuando podían. Una semana después, mientras estaba limpiando las charolas, alguien entró al local. Valeria lo vio desde atrás. Alto, delgado, camisa blanca, lentes, oscuros, y otra vez la camioneta negra estacionada afuera. El corazón le dio un salto que no esperaba. Era él, el tipo que le había pagado el pan. Se quedó paralizada un segundo. Él no la vio de inmediato. Estaba hablando por teléfono, caminando despacio mientras miraba los panes del mostrador. Cuando colgó, fue directo a la caja. Valeria se acercó,
tratando de actuar natural. No sabía si decir algo, si agradecerle, si hacer como que no lo conocía. Él la miró y hubo un momento raro, como si los dos se reconocieran al mismo tiempo. ¿Tú trabajas aquí?, preguntó, con una sorpresa sincera. Desde hace poco, respondió ella, sin saber bien qué decir. Hubo un silencio corto, ni incómodo ni largo. Solo esos segundos donde todo se acomoda. Esteban, sin presentarse todavía, sacó su cartera y pidió un pan dulce. Ese mismo día te vi salir. Estabas llorando, dijo, como si le costara admitirlo. Valeria solo asintió. No dijo más. Pero en ese cruce de miradas, sin explicaciones largas, los dos entendieron algo. Ese gesto de pagar su pan no había sido algo cualquiera. Había sido un momento que marcó a los dos, sin que lo supieran. Valeria llegó ese día a casa con las piernas cansadas, pero el corazón un poco más tranquilo. Había pasado la tarde en la panadería, atendiendo clientes, barriendo el piso, acomodando charolas, y aunque no era fácil, se sentía útil. Después de semanas tan duras, poder trabajar, hablar con gente, hacer algo con las manos, era un alivio. Se quitó los tenis, se sentó en la cama y suspiró. A un lado, el suéter viejo de su mamá seguía colgado en la silla, como si no quisiera irse. Ella lo veía todos los días. No lo tocaba, pero tampoco lo quitaba. Le daba fuerza, y al mismo tiempo, la hacía llorar. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Esteban llegaba a su departamento de lujo, en un edificio alto con elevador privado, seguridad las 24 horas y un ventanal que dejaba ver toda la ciudad, iluminada. Lo primero que hizo fue quitarse los zapatos italianos que le apretaban y dejar el saco en el respaldo del sillón. Su asistente le había dejado una carpeta con papeles del negocio, pero no tenía ganas de ver nada. Encendió la televisión, puso el volumen bajo y se sirvió un whisky sin hielo. Todo se veía perfecto a su alrededor, pero no se sentía así. Se recostó en el sillón largo y pensó en la chava de la panadería. No entendía bien por qué. Le interesaba tanto. Ni siquiera sabía mucho de ella. Solo que se llamaba Valeria, que trabajaba ahí, que le había pagado el pan un día en el que claramente estaba mal. Pero había algo en ella que le llamaba la atención. Tal vez la forma en que se mantenía firme, aunque por dentro se notaba rota, o esa mirada que parecía decir mucho sin decir nada. No era como las mujeres con las que él solía salir. No usaba tacones ni maquillaje caro. No hablaba como si estuviera vendiéndose todo el tiempo. Era otra cosa, más real, más cruda. Valeria cenó un plato de arroz con huevo y luego se puso a revisar su cartera. Tenía algo de dinero guardado, pero no le alcanzaba para cubrir el mes completo de renta. Habría que hablar con la casera y ver si le daba chance unos días más. Mientras contaba los billetes, pensó en Esteban. No sabía su nombre todavía, pero desde que entró al local esa segunda vez, algo le quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Qué hacía alguien como él en una panadería de barrio? Se notaba que no era de ahí. La ropa, el reloj, la forma en que hablaba, todo lo delataba. La verdad es que vivían en mundos completamente distintos. Él manejaba cuentas enormes, negocios con oficinas en Polanco, reuniones con trajes caros y comidas en restaurantes donde una entrada costaba más que todo su día de trabajo. Ella, en cambio, vivía al día, con una renta modesta, una cocina sencilla, transporte público y una lista de pendientes que no podía ignorar. No es que se sintiera menos, solo eran realidades diferentes. Ella tenía que cuidar cada peso, decidir entre cargar su tarjeta o pagar el gas. Él podía comprar sin mirar el precio, pero a pesar de todo eso, había algo que los estaba acercando. No era solo curiosidad. Era ese tipo de conexión que no entiende de billetes ni de barrios. Esteban no lo decía en voz alta, pero empezaba a buscar pretextos para pasar por la panadería.
Una vez que iba rumbo a una junta, se desvió solo para comprar un pan. Otra vez, pidió un café que ni siquiera le gustaba, solo para poder verla. Ella lo notaba, pero no decía nada. Se saludaban con una sonrisa corta, con esa incomodidad bonita que da el inicio de algo. Un día, después de cerrar el local, Valeria se sentó en la banqueta con una compañera del trabajo, una señora que llevaba años ahí. Le ofreció un cigarro y empezaron a platicar. Ese tipo que viene a veces, el de la camioneta, ¿lo conoces? Más o menos, dijo Valeria. Pagó mi pan una vez, nada más. Pues sí que llama la atención. Y se ve. ¿Qué te busca?, dijo la señora soltando el humo con una risa. Valeria se rió bajito. No sabía si era verdad o si era su cabeza jugándole juegos. Pero sí, le daba vueltas. Y no solo por él, sino por lo que representaba. Una parte de ella sentía que no encajaba en su mundo. ¿Qué iba a hacer él con una chava como ella? Y, si sí le gustaba, ¿cuánto iba a durar antes de que se cansara? No quería ilusionarse con algo imposible. Ya tenía suficientes problemas. Esteban, por su lado, empezó a hablar de ella con su hermana, Marcela, que era lo más cercano que tenía a una familia real. Ella vivía en Querétaro, pero hablaban seguido por videollamada. «Conocí a alguien, pero es muy diferente a mí», le dijo una noche mientras servía otro whisky. «¿Y eso qué?», respondió Marcela. «A veces eso es lo mejor. ¿Ya hablaste con ella como Dios manda o nomás le compras pan?» «Estoy viendo cómo», contestó, rascándose la nuca. «Nomás no la arrastres a tu mundo si no estás listo para respetarlo», le dijo Marcela sin rodeos. Esa frase se le quedó en la cabeza, porque tenía razón. No se trataba solo de acercarse, sino de hacerlo bien. Valeria no era un capricho. Se notaba que tenía cicatrices, que no estaba para juegos. Si de verdad quería conocerla, tenía que hacerlo con respeto, sin presión, sin intentar cambiarla. Una tarde, Esteban se animó. Pasó por la panadería cuando casi no había clientes. Pidió un pan y le preguntó si podía invitarle un café algún día. Valeria se quedó callada 2 segundos, sorprendida, pero luego dijo que sí, con una sonrisa tímida. Y ahí, en medio de 2 mundos completamente distintos, algo empezó a moverse. Todavía sin nombre, sin forma, sin planes. Pero real. Esteban llegó a la cafetería 15 minutos antes. Era raro, en él, porque siempre llegaba justo a tiempo. Pero ese día, no quería arriesgarse a llegar tarde. Estaba más nervioso de lo que esperaba. Se veía bien, con una camisa azul clara y unos jeans que casi no usaba. Nada de trajes ni relojes llamativos. Quería verse normal, o al menos, no tan lejano a su mundo. Había escogido una cafetería tranquila, con mesas al aire libre y sin gente pretenciosa. No era su estilo, pero intuía que sería el lugar ideal para hablar con Valeria sin que se sintiera incómoda. Valeria llegó caminando, con paso seguro, pero con un nudo en la garganta. Había tardado más de 1 hora decidiendo qué ponerse, no por querer impresionar, sino por no verse fuera de lugar. Al final optó por lo más cómodo: una blusa blanca con flores, jeans y una chaqueta de mezclilla. Cuando lo vio desde lejos, ya sentado con un café enfrente, le dio un vuelco el corazón. No entendía bien qué estaba haciendo ahí, apenas se conocían, pero había algo en él que la jalaba. No era guapo de revista, pero tenía presencia, y sobre todo, tenía una forma de mirarla que la hacía sentir vista de verdad. «Hola», dijo, ella al llegar a la mesa. Esteban se paró de inmediato, nervioso. «Hola, gracias por venir». Ella sonrió leve y se sentó. El mesero llegó enseguida. Valeria pidió un té. Esteban le preguntó si quería algo de comer, pero ella dijo que no. No tenía hambre. Había estado tan inquieta todo el día que el estómago no se le acomodaba. Él tampoco comió. Lo suyo era más ansiedad que otra cosa.
Al principio hablaron de cosas simples. El clima, el trabajo, lo buena que estaba la concha de chocolate de la panadería. Pero poco a poco, la conversación fue cambiando. Valeria le contó, sin entrar en detalles, que su mamá había fallecido hace poco. Esteban se quedó callado unos segundos, con la mirada seria. Ese día, el que te vi en la panadería, dijo. ¿Fue ese día? Valeria asintió. Sus ojos se pusieron vidriosos, pero no lloró. Ya no lloraba con facilidad. Ya lo había hecho demasiado. No sabía qué hacer. Salí a comprar pan porque, no sé, solo necesitaba moverme. Y yo solo sentí que tenía que hacer algo, dijo él. No quise ser invasivo. Solo se notaba que estabas mal. Y me ayudó, dijo ella firme. Más de lo que crees. Hubo un silencio suave, no incómodo. Solo uno de esos que se sienten necesarios. Esteban la miró de frente. Yo soy Esteban, por cierto. Nunca nos habíamos presentado como se debe. Valeria soltó una risa breve. Valeria. Mucho gusto, Valeria. A partir de ahí todo fluyó. No fue una cita romántica. Fue más como una charla entre dos personas que se necesitaban, aunque no lo supieran. Esteban no quiso impresionarla con su dinero ni con historias de negocios. Le habló de su hermana, de cómo sus papás murieron cuando él era joven, y de cómo eso lo empujó a trabajar como loco durante años. Le confesó que, a veces, se sentía vacío, que tenía muchas cosas, pero no siempre sabía para qué. Valeria lo escuchó en silencio, sin juzgarlo. Solo lo miraba con atención, como si estuviera armando un rompecabezas con las piezas que él le daba. Después de casi 2 horas, el mesero les preguntó si querían algo más. Ambos dijeron que no. Esteban pagó sin hacer ruido y se levantaron. ¿Te acompaño a tomar un taxi?, preguntó él. No, gracias. Vivo cerca. Me gusta caminar. ¿Puedo caminar contigo? Ella lo pensó un segundo. Luego dijo que sí. Caminaron por la calle como si fueran amigos de toda la vida. Hablaban de cosas pequeñas. La tienda de la esquina que cerró, el perro que dormía en la banqueta, el árbol que tenía luces colgadas aunque ya no era Navidad. Todo se sentía ligero, sin prisas, sin necesidad de fingir. Cuando llegaron a Pino City, la cuadra de Valeria, ella se detuvo. Aquí está bien. Gracias por hoy. Gracias a ti por venir. Se quedaron ahí parados, mirándose. No hubo beso, ni abrazo, ni promesas. Solo una sonrisa compartida y una sensación de que algo estaba empezando. Esteban se fue caminando en dirección contraria, y por primera vez en mucho tiempo, no sacó el celular para revisar correos ni contestar mensajes. Solo caminó, con las manos en los bolsillos, pensando en lo diferente que había sido esa tarde. Valeria, por su parte, subió las escaleras de su edificio con un sentimiento raro. No era alegría todavía, era como un alivio, como si el mundo, de pronto, no pesara tanto. Al día siguiente, él volvió a la panadería, no para comprar pan, solo para verla. Y ella, al verlo entrar, sonrió sin pensarlo. Y aunque no lo sabían, ese fue el comienzo de algo que iba a cambiarles la vida. Esteban pasaba por la panadería cada 2 o 3 días. A veces compraba pan, a veces solo un café. Otras, se quedaba unos minutos parado junto al mostrador, haciendo plática con cualquiera, pero claramente esperando que Valeria saliera del área de atrás. Ella, al principio, se hacía la distraída, no por indiferente, sino porque no sabía cómo manejar todo eso. No estaba acostumbrada a que alguien como él, con toda su pinta de tipo de mundo, estuviera tan pendiente de ella. Pero con el tiempo, se fue soltando. Una tarde, justo cuando el sol empezaba a bajar y la panadería ya se estaba quedando vacía, Esteban llegó con una bolsita de papel en la mano. No era del local, era de una cafetería cercana. Te traje un panque de plátano. Dijiste la otra vez que te gustaba, le dijo extendiéndoselo con una sonrisa. Valeria lo miró sorprendida. ¿Te acuerdas de eso? Claro, me fijo en lo importante. Ella se rió,
y aceptó el panque sin muchas vueltas. Lo guardó detrás del mostrador y le dijo que se esperara un rato, que ya casi salía. 10 minutos después, salieron juntos. Caminaron por la misma calle de la vez pasada, como si eso ya fuera rutina. Pero ese día, ella sentía algo diferente, como si necesitara hablar en serio, sin juegos, sin máscaras. «Oye», dijo de pronto mientras caminaban, «¿tú por qué me buscas?» Esteban se detuvo, sorprendido por la pregunta. Se le notó en la cara que no se la esperaba tan directa. «No sé», dijo. «Bueno, sí sé, porque me caes bien, porque cuando estoy contigo no tengo que fingir nada, porque me haces sentir normal». Valeria se quedó callada unos segundos, procesando lo que acababa de oír. «¿Y eso es bueno?» «Mucho», respondió él. «Tú no me tratas como los demás, no me hablas por lo que tengo, me hablas como soy. Eso no me pasa seguido». «Es que yo no tengo nada que perder», dijo ella, encogiéndose de hombros. «A mí no me interesa tu carro ni tu reloj. Me interesa si me escuchas cuando hablo, y hasta ahora lo has hecho». Esteban la miró con una mezcla de admiración y alivio. Le gustaba que fuera tan clara, tan directa. No se andaba por las ramas. «¿Te molesta que venga? ¿Tanto?» «No», respondió ella sin dudar. «Me da miedo, eso sí». «¿Por qué?» «Porque tú y yo somos de mundos distintos, Esteban. Yo no crecí en Cumbres ni fui a escuelas privadas. Yo he batallado toda mi vida. Y cuando algo bonito me pasa, siempre pienso que va a durar poco». Esteban asintió, con una expresión seria. No se ofendió. Al contrario, le dolió que ella viviera con esa sensación. «Te entiendo, pero yo no estoy jugando, Valeria. No soy un santo, ni un príncipe azul. He cometido muchos errores, pero lo que siento por ti es real. Y si me dejas, quiero conocerte de verdad». Valeria lo miró por un segundo largo. Lo estudió, como queriendo ver si era sincero. Y lo fue. Se notaba en la forma en que hablaba, en los ojos, en el tono. «Está bien», dijo ella. «Pero vamos, despacio. Nada de cuentos de hadas. Yo necesito estabilidad, no promesas que se las lleva el viento». «Va, lo que tú digas, a tu ritmo», contestó él, sin pensarlo. Se quedaron sentados en una banca, viendo pasar los carros. Era una calle común, con tráfico, ruido, gente apurada. Pero para ellos, ese momento tenía algo especial. Por fin estaban hablando con el vino mecinte sin corazón en la mano. Sin presión, sin expectativas falsas. Esteban le contó cosas que casi nadie sabía. Que su papá lo presionaba para que fuera empresario desde los 15 años. Que su mamá murió de cáncer cuando él tenía 18. Que después de eso, se volvió frío con todos. Que tuvo varias relaciones, pero ninguna duró porque nunca dejaba que lo conocieran de verdad. Que una vez pensó en dejar todo e irse a otro país, pero no tuvo valor. Valeria lo escuchaba atenta, no con cara de «ay, pobrecito», sino con respeto. Le daba espacio para ser él, sin juicio. Y eso para Esteban era nuevo. Estaba acostumbrado a dar, no a abrirse. Ella también. Se animó a contar más. Le habló de su papá, que los abandonó cuando ella tenía 7 años. De cómo su mamá se partía el lomo limpiando casas para sacar adelante todo. De cómo, a veces, no había para el gas y se bañaban con agua fría. De cómo su primer trabajo fue en una papelería, vendiendo plumas y libretas por 15 pesos la hora. Le dijo que nunca había tenido una relación seria, que su último intento terminó mal y le dejó la autoestima por los suelos. «Yo no creo en los para siempre», dijo ella. «Pero sí creo en los momentos honestos. Y ahorita, lo es». Esteban la miró con una ternura que pocas veces había sentido. Le dieron ganas de abrazarla, pero no lo hizo. Solo le agarró la mano, con cuidado. Ella no la soltó. Esa noche no hubo beso,
ni declaraciones. Solo una conversación sincera, de esas que no se olvidan. Y aunque todavía no sabían en qué iba a terminar todo eso, los dos sintieron que por fin estaban caminando en la misma dirección. Desde que tuvieron esa plática larga en la banca, algo cambió entre Valeria y Esteban. No hubo un acuerdo formal, ni palabras de «vamos a intentar algo». Pero desde ese momento, los dos sabían que ya no eran dos extraños. Empezaron a verse más seguido, pero no en lugares caros ni con poses raras. Iban a caminar, a tomar un café en la misma cafetería sencilla de siempre. A veces solo se sentaban en un parque a platicar, y eso era suficiente. Esteban se sentía libre con ella. No tenía que cuidarse de lo que decía, ni fingir ser más de lo que era. Podía hablar de sus miedos, de sus errores, y no sentía que lo iban a juzgar. Con las mujeres con las que salía, antes, todo era una especie de competencia. ¿Quién tenía más? ¿Quién viajaba más? ¿Quién salía en más fotos perfectas? Con Valeria, en cambio, lo que contaba era si se reían juntos o no, si la conversación fluía o se quedaban en silencio sin incomodarse. Valeria también sentía algo distinto. Al principio le costó trabajo confiar. Pensaba que en cualquier momento él se iba a aburrir, que iba a regresar a su mundo de carros caros y cenas con copas de vino carísimo, pero no. Esteban no solo se quedaba, sino que cada vez quería saber más de ella. Le preguntaba por su mamá, por sus días de escuela, por cómo había aprendido a cuidar a alguien enfermo. Y no lo hacía por lástima. Se notaba que lo hacía con ganas. Un viernes por la tarde, después de su turno, Valeria salió de la panadería y ahí estaba él, apoyado en su camioneta, con 2 helados en la mano, uno de vainilla y otro de chocolate. «No sabía cuál te gustaba más», dijo, levantando los dos como oferta. «Chocolate», respondió ella, tomando el suyo. «Perfecto, odio la vainilla». Caminaron por la acera comiéndose los helados. Pasaron por la tiendita donde ella compraba tortillas, por la peluquería de doña Estela, por la papelería donde trabajó de adolescente. Valeria se fue soltando más. Ya no tenía miedo de que la viera en su mundo. Le gustaba que él supiera cómo era su vida real, sin maquillaje. «¿Y tus amigos qué dicen?», le preguntó de repente. «¿De qué? ¿De esto? ¿De que andas con una panadera de barrio?» «No andamos». Esteban levantó una ceja con cara de broma. «Pero si anduviéramos, me valdría madre lo que digan». Ella lo miró con una risa nerviosa. «¿En serio? ¿En serio? Nunca me ha importado. Encajar. Solo lo hacía por costumbre. Pero cada vez que vengo a verte, siento que salgo de una jaula. Y no pienso regresar». Esa frase se le quedó pegada a Valeria toda la noche. Se la repitió mentalmente mientras lavaba los trastes, mientras se cambiaba, mientras se recostaba en su cama. «Siento que salgo de una jaula». Nunca nadie le había dicho algo así. Nadie la había hecho sentir que su mundo valía tanto. Las semanas pasaron. Esteban se fue alejando de su vida anterior sin hacer drama. Ya no iba a las reuniones vacías donde todos hablaban de dinero. Ya no se sentaba en restaurantes que costaban un ojo de la cara, solo para impresionar. Ahora prefería las tortas, que compraban en el puesto de la esquina, o las tostadas de pata que ella le enseñó a comer sin hacerle el feo. Se acostumbró a los lugares sencillos, a los sabores fuertes, a las pláticas sin filtro. Marcela, su hermana, fue la primera en notarlo. «No te había visto tan tranquilo en años», le dijo en una videollamada. «Es raro, ¿no?», respondió. Él, rascándose la cabeza. «Es como si todo lo demás ya no tuviera sentido. No es raro, solo que esta vez sí es real». Valeria también empezó a cambiar. Al principio dudaba de todo. Cada vez que Esteban no contestaba un mensaje rápido, pensaba lo peor. Pero con el tiempo, fue entendiendo que él no era como los demás, que no tenía dobles intenciones. Empezó a creer, empezó a soltar el miedo. Una tarde, él la llevó a conocer una librería vieja que le encantaba.
Se metieron entre pasillos llenos de polvo, hojeando libros usados, riendo por los títulos raros que encontraban. En un momento, él tomó uno y se lo pasó. «Mira, este es tú», le dijo. El libro se llamaba El arte de hacer las cosas con el corazón. Ella lo tomó, lo abrió y se rió. «¿Estás diciendo que soy cursi?» «Estoy diciendo que contigo todo se siente de verdad». Valeria se quedó en silencio. Le dio un beso en la mejilla. El primero, corto pero directo. Él sonrió. No hizo ningún comentario. Solo le agarró la mano y siguieron caminando por los pasillos de libros viejos, como si fuera lo más natural del mundo. A partir de ese día, todo se volvió más claro. No necesitaban decir que estaban juntos. Lo eran, aunque no tuvieran etiquetas, aunque no se lo contaran a medio mundo. Se buscaban, se cuidaban, se escuchaban, y eso era suficiente. Una noche, Esteban la invitó a su casa por primera vez. No le mostró todo de golpe, solo la terraza, la vista de la ciudad iluminada. Ella se quedó impresionada, pero no dijo nada. Solo se sentó en una silla, mirando las luces como si fueran otra galaxia. ¿Te sientes fuera de lugar?, le preguntó él. No, me siento como si estuviera espiando una vida que nunca pensé que iba a conocer. Entonces quédate, le dijo. No como visita. Como parte de esto. Ella no respondió, solo lo miró. Pero en esa mirada había un sí gigante. Regina apareció como si nunca se hubiera ido. Como esas tormentas que no avisan, que te agarran desprevenido, sin paraguas y en medio de la calle. Llevaba meses sin ver a Esteban, pero en cuanto vio una foto suya en redes sociales, sonriendo frente a una panadería de barrio, no lo dudó, lo marcó de inmediato. Esteban no contestó. Estaba ocupado en la cocina de Valeria, picando cebolla como podía, con lágrimas en los ojos, pero no por tristeza. Valeria se reía desde el otro lado de la estufa, burlándose de su torpeza. Él no era de cocinar, pero había querido ayudarle. Mientras reían, el celular vibraba sobre la mesa. 1, 2, 3 veces. Esteban lo revisó rápido y frunció el ceño. «¿Quién es?», preguntó Valeria, sin dejar de mover el sartén. «Una ex. Regina». Valeria levantó una ceja, curiosa. «¿Y qué quiere?». «Ni idea. Pero seguro nada bueno». Regina no era cualquier ex. Fue parte de la vida de Esteban por años. Iban juntos, a todos lados. Se tomaban fotos perfectas. Tenían amigos en común, planes de viajes, y hasta hubo pláticas de boda. Pero todo era pura fachada. Ella era de esas personas que siempre estaban actuando. Necesitaba validación, atención, lujos y, sobre todo, sentirse por encima de los demás. Esteban la quiso, sí, pero nunca la sintió cerca. Al final, se cansó de fingir y la dejó. Regina nunca lo superó. Al principio se hizo la fuerte, como si no le afectara. Siguió posteando fotos de fiestas, cenas con influencers, frases sobre renacer más fuerte, pero por dentro estaba ardida. No tanto por amor, sino por orgullo. Y ahora, enterarse de que Esteban andaba con una chava que vendía pan y usaba jeans sencillos, la revolvió. Al día siguiente, lo buscó en las oficinas de su empresa. Sabía que tenía una reunión temprano y lo esperó afuera. Cuando Esteban la vio, se sorprendió. «¿Qué haces aquí?». «¿Podemos hablar?», dijo ella, con esa sonrisa fingida que usaba cuando quería algo. «No tengo nada que decirte, Regina». «Yo sí», insistió, agarrándole el brazo. 5 minutos. Esteban, por no armar un escándalo en la entrada, accedió. Se fueron a una sala vacía. Ella se sentó como si todavía tuviera derecho a todo. ¿Te metiste con una empleada de panadería? ¿Es en serio? No es asunto tuyo. ¿Tú sabes lo que están diciendo?».
que estás con una mujer que parece sacada de un episodio de Historias de Barrio. No te pega, Esteban. Te ves ridículo. Él la miró con calma. Ya no sentía rabia ni dolor, solo decepción. Pensé que habías madurado, le dijo. ¿Madurar? No me vengas con eso. ¿Qué va a pensar tu equipo, tus socios, tu hermana? ¿Tú crees que alguien como ella puede entender tu vida? Tú no entiendes ni la tuya, soltó Esteban parándose. Ah, ya veo. La panadera te hizo el cuento triste, te atrapó con su humildad, y ahora crees que estás en una película de redención. Esteban la miró fijo. Regina, lo que tenga con Valeria es real. No necesito tu aprobación ni tu opinión. No la busqué por lástima, ni me enamoré de una historia. Me enamoré de ella. Punto. Regina tragó saliva, herida, pero no se mostró débil. Tenía otra carta bajo la manga. A los días, empezó a investigar. Movió contactos, chismeó con conocidos, hasta que alguien le dijo dónde vivía Valeria. Y fue hasta allá. Un sábado por la tarde, mientras Valeria salía a tirar la basura, se la encontró en la puerta, alta, arreglada, con un vestido de marca y unos lentes oscuros que usaba aunque no había sol. Hola, tú debes ser Valeria. Valeria se quedó parada, desconcertada. ¿Y tú? Regina, la ex de Esteban. Silencio. Mira, no quiero problemas. Solo vine a aclararte algunas cosas. Porque él no lo va a hacer. Esteban y yo estuvimos a punto de casarnos. Lo sé todo de él, y te lo digo por tu bien. No sabes en lo que te estás metiendo. Valeria no respondió. Solo la miraba, tranquila, con el ceño ligeramente fruncido. Tú crees que lo conoces, pero no. Esteban tiene un lado que no muestra, un lado que lastima. Te lo digo porque yo lo viví. ¿Ya acabaste?, preguntó Valeria seca. Regina dio un paso al frente. Solo no digas que no te lo advertí cuando te dejé tirada, porque tarde o temprano lo va a hacer. Valeria respiró profundo. No le iba a dar el gusto de ponerse a pelear. Gracias por venir. Ahora sí, con permiso. Y le cerró la puerta en la cara. Regina se fue furiosa, pero con una sonrisa torcida, porque sabía que había sembrado duda, y eso era suficiente. No necesitaba que Valeria le creyera. Solo quería sacudirla. Esteban notó el cambio de inmediato. Valeria se volvió más callada, menos risueña. Le decía que todo estaba bien, pero él sabía que algo le rondaba en la cabeza. Una noche, por fin lo soltó. Vino tu ex. Me dijo cosas. Esteban cerró los ojos. Lo imaginé. ¿Qué te dijo? Que no te conozco, que tienes un lado que escondes, que te vas a cansar de mí. Esteban la miró sin enojarse. ¿Y tú qué piensas? Valeria se quedó en silencio. Esa era la pregunta real, no lo que Regina decía, lo que ella creía. Pienso que me cuesta confiar, pero no quiero vivir con miedo, no otra vez. Esteban se acercó y le agarró la mano. Yo estoy aquí, Valeria. Si quieres saber algo de mí, pregúntame, pero no le creas a alguien que solo quiere verte caer. Ella lo abrazó, fuerte, como si con ese abrazo estuviera echando fuera las dudas. Pero Regina ya había abierto la puerta a algo, y aunque no lo sabían aún, eso iba a traerles más problemas de los que imaginaban. Desde la visita de Regina, algo se rompió sin que se notara a simple vista. Valeria seguía viendo a Esteban. Seguían saliendo. Seguían riendo. Pero entre beso y beso, entre charla y paseo, había momentos en los que ella se quedaba callada, como si algo le pesara. No decía nada, pero lo pensaba todo. Y eso, con el tiempo, se empezó a notar. Esteban lo sentía. Lo miraba en su forma de bajar la mirada, en cómo a veces no respondía a sus mensajes de inmediato, en que ya no le contaba todo como antes. Al principio creyó que era estrés por el trabajo, por las cuentas, por lo de su mamá. Pero no, era algo más, algo que había dejado una espina. Una tarde, estaban en la terraza del departamento de él,
Tomaban agua mineral con hielo, comían papas de bolsa y escuchaban música bajita desde su celular. Parecía un momento tranquilo, hasta que Esteban lo soltó sin filtro. «Ya no confías en mí, ¿verdad?» Valeria se quedó quieta. No lo esperaba, pero tampoco lo negó. «No sé», dijo sin mirarlo. «Estoy confundida». «¿Por Regina?» Ella asintió. «No debería afectarme, pero sí». Me hizo dudar. Esteban soltó un suspiro largo. Se pasó la mano por la cara, como si eso le ayudara a calmarse. «Te juro que todo lo que te dijo es basura. No tienes idea de cómo fue esa relación. No lo sabes todo». «Pues cuéntamelo», dijo ella, clavándole los ojos. Esteban dudó, no porque no quisiera, sino porque había cosas que nunca había contado. Ni a su hermana. «Hubo una vez», empezó, «que Regina y yo discutimos muy fuerte. Fue en una fiesta. Yo había tomado, y ella también. Me dijo cosas feas. Yo también. No hubo golpes. No la maltraté. Pero sí le grité. Y eso fue lo último». Valeria lo escuchó sin mover un músculo. Esperaba más. ¿Nada más? No. Claro que hubo más peleas antes. Era una relación podrida. Nos celábamos, nos mentíamos, nos lastimábamos con palabras. Pero ya no quiero vivir así. No me gustó en quién me convertí estando con ella. ¿Y tú crees que yo soy diferente? Eres todo lo contrario, dijo él sin pensar. Por eso me da miedo perderte. Valeria bajó la mirada. Guardó silencio unos segundos y luego dijo algo que lo dejó helado. A mí ya me gritaron una vez. No sé si podría soportar que pase. Otra vez. Esteban entendió todo en ese momento. No era Regina. Era lo que ella había vivido antes. Era una herida vieja que nunca terminó de sanar. No te voy a gritar, Valeria. Nunca. Pero tampoco puedo cambiar lo que fui. Solo puedo mostrarte quién soy contigo. Ella asintió, pero no dijo más. Esa noche se quedó poco tiempo. Dijo que tenía que madrugar y se fue. Lo besó antes de irse, pero ese beso no fue como los de antes. Fue rápido, con prisa. Como si no quisiera quedarse mucho para no romperse más. Los días siguientes fueron raros. Se hablaban por mensajes, pero no se veían. Esteban insistía en pasar por ella, en llevarle comida, en invitarla a salir. Valeria siempre tenía una excusa, hasta que él entendió que algo andaba mal. Una semana después, fue a buscarla a la panadería. Ella lo atendió como siempre, con su delantal y las manos llenas de harina, pero en los ojos no había la misma chispa. ¿Podemos hablar después de tu turno?, le preguntó él. No sé si pueda hoy. ¿Qué está pasando? Valeria respiró hondo. Esteban, necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Para pensar. Para entender qué quiero. No quiero arrastrarte a un lugar donde yo no tengo claro nada. Pero esto que tenemos es real, ¿no? Sí. Pero eso no siempre basta. Él se quedó ahí frente a ella, sin saber qué hacer. No iba a rogarle. Pero tampoco quería alejarse así. ¿Vas a dejar que una ex que ni conoces decida por ti? No es solo por ella, es por mí. Yo también tengo mis cosas, mis miedos, mis límites, y no quiero equivocarme otra vez. Esteban bajó la mirada. No, la iba a forzar, pero dolía, mucho. Está bien, tómate el tiempo que necesites, pero si de verdad quieres estar conmigo, tendrás que confiar en mí, no en fantasmas. Valeria no respondió. Lo vio salir con la cara seria, las manos en los bolsillos y el corazón hecho trizas. Esa noche, él se fue directo a su departamento. No quiso hablar con nadie. Se sirvió un whisky, se sentó en la terraza y se quedó viendo las luces de la ciudad sin pensar en nada, solo en ella. En lo cerca que estuvieron, en lo fácil que se rompió todo. Y aunque no hubo gritos, ni traiciones, ni dramas de película, esa fue la primera herida.
de esas que no sangran, pero duelen cada vez que respiras. Los días pasaron, lentos. Ni Valeria ni Esteban dieron el primer paso. Ella se hundió en su rutina. Trabajo, casa, trabajo, casa. Dormía mal, comía poco y evitaba sacar el celular más de lo necesario. No quería ver mensajes, no quería escuchar voces. Su tía Margarita fue la única que notó que algo andaba mal. «Traes la cara de quien se está tragando las palabras», le dijo una tarde mientras le ayudaba con el lavado de ropa. Valeria se encogió de hombros. «No pasa nada, tía. Cuando alguien dice eso es porque le está pasando todo». Pero Valeria no abrió la boca. No quería hablar, porque ni ella sabía cómo explicar lo que sentía. Estaba herida, sí, pero también confundida, con miedo de estar saboteando algo bueno. Y por otro lado, la voz de Regina seguía dando vueltas en su cabeza como si le hubieran clavado un eco venenoso. «No lo conoces, se va a cansar, no eres de su mundo». Esteban, mientras tanto, estaba en otro conflicto. La rabia que sintió al ver cómo todo se tambaleó por lo que dijo Regina no se le iba. Había querido ir a buscarla, gritarle, decirle que dejara de meterse, pero se contuvo. No por miedo, sino porque sabía que eso solo le daría más poder, y él ya no quería perder más. Así que en vez de buscar venganza, se encerró a pensar. Releyó conversaciones con Valeria. Volvió a los lugares donde estuvieron juntos. Hasta se pasó por la panadería, sin bajarse, solo para verla de lejos. La vio atendiendo, con el cabello recogido, la cara seria, las manos en movimiento, y le dolió verla así, distante, apagada. Marcela, su hermana, le llamó justo esa noche. Lo escuchó por videollamada y supo que algo estaba mal. ¿Ya hablaste con ella? Me pidió tiempo. ¿Y tú te lo creíste? No me quedó de otra. Marcela hizo una pausa, como si dudara en decir lo que venía. ¿Le dijiste todo? ¿Lo del pleito con Regina? ¿Los detalles? Esteban se pasó la mano por la cara. Le dije una parte, lo básico, pero no le conté todo. ¿Y por qué no? Porque no quiero que me vea con esos ojos. Ya bastante tengo con lo que piensa por culpa de esa mujer. Marcela frunció el ceño. Entonces la estás dejando decidir con la mitad de la historia. Eso no es justo para nadie. Las palabras de su hermana le quedaron rebotando toda la noche. Y tenía razón. Valeria estaba construyendo una idea de él basada en lo que Regina dijo, y en lo poco que él mismo se había atrevido a contar. Si quería arreglar las cosas, tenía que hablar con la verdad. Toda. Al día siguiente, se presentó en la panadería sin avisar. Valeria estaba acomodando el pan cuando lo vio. Se puso tensa. No porque no quisiera verlo, sino porque no sabía si estaba lista para lo que viniera. ¿Podemos hablar 5 minutos? Preguntó él sin acercarse demasiado. Ella dudó, pero al final asintió. Salieron a la calle. Se pararon junto a la entrada lateral del local, donde no pasaba mucha gente. «No vengo a presionarte», dijo él. «Solo necesito que sepas todo». Valeria lo miró, sin hablar. Regina no mintió del todo. Sí tuvimos una relación fuerte, tóxica. Y sí, hubo gritos, celos, drama. Yo no era el hombre que soy ahora, estaba perdido. Me sentía solo, enojado con el mundo, y me dejé arrastrar. ¿Por qué nunca me lo dijiste así? Porque me daba miedo que te fueras, que pensaras que soy igual a él, dijo, señalando con la cabeza hacia ningún lado, pero refiriéndose a alguien más. Valeria bajó la mirada. Lo entendía, porque ella también tenía cosas que nunca dijo. Yo también escondo cosas, soltó, de pronto. Cosas que no he sanado. Me cuesta confiar porque no quiero pasar por lo mismo otra vez. Y eso no tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. Esteban dio un paso hacia ella, no para tocarla, sino para que lo viera bien. No quiero que pienses que soy perfecto, pero tampoco quiero que me veas como un peligro.
Si vamos a tener algo, tiene que ser desde la verdad, aunque duela. Valeria lo miró, y en sus ojos había algo más que dolor. Había dudas, pero también cariño, un cariño que no se había ido. Entonces dime todo, le dijo, desde el principio. Y ahí, en plena calle, entre ruidos de carros, olor a pan recién hecho y el calor de las 3 de la tarde, Esteban habló sin parar. Le contó cómo fue su relación con Regina, los momentos oscuros, las veces que casi las decisiones que lo hicieron sentirse un cobarde. Le dijo que aprendió tarde, pero que aprendió, que ya no era ese tipo, que con ella era distinto, que con ella sentía que sí podía ser mejor. Valeria lo escuchó todo, sin interrumpir, sin poner cara de juicio. Solo escuchó, y al final no dijo si lo perdonaba, ni si lo entendía, ni si quería volver. Solo dijo, gracias por contarme, ya no tengo dudas, pero necesito pensar. Esteban lo aceptó. No intentó convencerla, no la besó, no le agarró la mano, solo asintió con los ojos tristes. Esa noche, los dos durmieron mal, pero por lo menos ya no estaban cargando con mentiras a medias. La verdad había salido, y aunque dolía, también era el primer paso para curar. Después de aquella conversación en la calle, Esteban no volvió a aparecer. No porque no quisiera. Se estaba muriendo de ganas por verla, por llamarla, por escribirle aunque fuera un ¿cómo estás? Pero la conocía. Sabía que si ella había dicho necesito pensar, era en serio. No quería empujar, no quería invadir ese espacio que ella le pidió con tanto cuidado. Así que esperó. Valeria tampoco lo buscó. Tenía su celular siempre, cerca, esperando un mensaje que no llegaba. Pero también entendía. Ella misma había pedido ese silencio, aunque el silencio pesara como si llevara un costal en el pecho todo el día. En el trabajo sonreía, saludaba, atendía con la misma amabilidad de siempre, pero por dentro estaba inquieta, como si le faltara una pieza, como si algo estuviera fuera de lugar y no supiera cómo volver a acomodarlo. Las noches eran lo peor, cuando ya no había ruido, cuando no quedaban pendientes por hacer ni trastes por lavar. La mente empezaba a dar vueltas. Pensaba en todo lo que él le dijo, en cómo le habló con la cara abierta, sin filtros. Nunca nadie había sido tan honesto con ella, y aún así, algo dentro la frenaba. Era como una barrera que no sabía cómo derribar. Una parte de ella que seguía desconfiando de todo. No por él, sino por el miedo de volver a caer. Esteban, por su parte, trabajaba más horas. Se metía en juntas, en números, en pendientes que antes dejaba pasar. Le hablaba a su hermana todos los días. Pero cuando ella le preguntaba si había novedades con Valeria, solo decía que no, que nada, que todo seguía igual. Una noche, mientras estaba en su departamento, se quedó viendo el celular por casi 1 hora, con el chat de Valeria abierto, sin escribir nada, solo viendo su foto de perfil, que seguía siendo la misma. Ella sonriendo con una blusa de cuadros, sin maquillaje, natural, hermosa. Valeria también tenía momentos así, como cuando pasaba por la calle donde él la invitó por primera vez, a un café, o cuando comía pan de chocolate y pensaba en la vez que él se apareció con uno solo porque dijo que le gustaba. Pequeños recuerdos que se colaban sin permiso. Y le dolía, porque no sabía si extrañarlo era suficiente para volver. Una noche su amiga Norma fue a visitarla. Se sentaron en la sala, con papas y refresco, viendo videos en el celular. Valeria no le había contado todo, pero Norma ya sospechaba que algo andaba mal. ¿Y el millonario?, preguntó con tono burlón, pero suave. Valeria sonrió triste. En pausa. ¿Por qué? Porque me da miedo que no sea real, que se canse, que sea una historia bonita nomás, pero sin final feliz. Norma la miró seria. ¿Y tú crees que él te dio señales de eso? No. Pero he aprendido a desconfiar hasta del sol.
Pues estás tonta, dijo Norma sin filtro. Te toca aprender a confiar en algo. Y si no es en él, que se ve que te quiere bien, ¿entonces en quién? Valeria no contestó. Se quedó pensando, no solo en lo que sentía por Esteban, sino en cómo, sin darse cuenta, ya se había vuelto parte de su rutina, parte de sus días. Y ahora que no estaba, todo se sentía más pesado, más plano. Por otro lado, Esteban fue a comer con Marcela, su hermana. Ella notó que algo le dolía aunque no dijera nada. ¿Sabes qué es lo peor de la ausencia?, le dijo ella limpiándose los labios con la servilleta. Que te obliga a pensar en lo que no dijiste. Él la miró y bajó la cabeza. Tenía tantas cosas que aún quería decirle a Valeria, cosas simples, como que extrañaba su voz, sus gestos, su forma de contar historias, y cosas grandes, como que estaba dispuesto a cambiar de vida por ella. Pero por ahora, solo tenía silencio. Pasaron 2 semanas, y luego una más. Ninguno se buscó. Ninguno dio el primer paso, pero los dos lo estaban deseando. Hasta que un día, Valeria salió a caminar sin rumbo. Eran las 5 de la tarde y había terminado temprano en la panadería. Caminó por calles que no solía usar, pensando en cualquier cosa menos en él. O eso quería creer. Hasta que, sin pensarlo, acabó frente a la cafetería donde tuvieron su primera cita. Entró. Se pidió un té de manzanilla. Se sentó en la misma mesa, en la esquina. Y ahí se quedó, mirando por la ventana, como si esperara que el tiempo le respondiera lo que ella no podía. Esteban estaba en su oficina cuando su celular vibró, un mensaje de un número desconocido. Hay una mujer sentada sola en la mesa de la esquina. Tiene cara de que está esperando algo, o a alguien. Él frunció el ceño. Luego sonrió. Era el dueño de la cafetería. Se conocían desde hace años. Se paró de inmediato, agarró las llaves y salió. No dijo nada a nadie, solo manejó con el corazón en la garganta. Cuando llegó, la vio desde el vidrio. Ella estaba ahí, mirando hacia la calle. No lo vio entrar. Él se acercó despacio, sin hacer ruido. Se detuvo frente a la mesa. Ella levantó la mirada. No dijo nada. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó él casi sin voz. Sí, respondió. A ti. Esteban se sentó. No se tocaron, no se besaron, solo se miraron. Largos segundos de silencio. No quiero vivir con miedo, dijo ella. Pero tampoco quiero fingir que no me duele todo esto. Lo que viví, lo que sentí estas semanas. A mí también me dolió, dijo él. Como si me faltara el aire. Como si me apagaran la ciudad entera. ¿Y ahora? Ahora quiero volver a empezar. Pero contigo. Valeria lo miró con los ojos llenos de emoción. No respondió con palabras. Solo extendió la mano. Él la tomó, y esa mano, temblorosa pero firme, rompió el silencio más fuerte que habían vivido. Valeria salió de la cafetería con Esteban, sin decir mucho más. No hacía falta. Ese pequeño gesto, agarrarse de la mano, ya decía todo. No era que todo se había arreglado de golpe. No era un «ya está, todo bien». Era más bien un «estoy dispuesta a intentarlo». Y eso, para los dos, ya era un montón. Caminaron por la acera despacio. El tráfico seguía su curso. La gente iba y venía, pero ellos estaban en su propia burbuja. No se miraban a cada rato, no hablaban a lo loco. Solo caminaban juntos, como si ese paso, ese caminar parejo, fuera el primer paso de algo nuevo. ¿Quieres venir a mi casa?, preguntó él, después de un rato. ¿A qué? A platicar tranquilos, a tomar un café, a que estés donde no has querido estar desde hace semanas. Valeria dudó, pero luego asintió. Subieron a su camioneta. El camino fue tranquilo. Ella iba viendo por la ventana. Él no puso música. No hizo falta. Al llegar,
Todo estaba igual que la última vez que ella había ido. Pero se sentía distinto, más limpio, más en orden, como si él hubiera intentado que todo estuviera perfecto, por si algún día ella volvía, y ahora estaba ahí. Se sentaron en la terraza. Él preparó café en silencio. Ella se quitó los tenis y subió los pies al sillón, como solía hacerlo. Ese gesto, tan simple, le dio a él una paz que no sabía que necesitaba. «No estoy lista para prometer cosas», dijo ella con la taza en la mano, «pero estoy lista para no salir corriendo». Esteban sonrió. Le brillaron los ojos. Se notaba que estaba al borde de decirle 1000 cosas, pero se contuvo. «No necesito promesas. Solo quiero que estés, que me hables cuando te duela, que me busques cuando te sientas lejos. Y tú», agregó ella, «que seas claro, que no te calles cuando algo te moleste. No quiero que te tragues lo que sientes». Trato hecho. Chocaron sus tazas como brindis y se quedaron en silencio otro rato. Después, Valeria se paró y fue directo al cuarto. No para encerrarse, sino para verlo. Quería saber si ese lugar seguía siendo como lo recordaba. Estaba igual. Pero había algo nuevo sobre la cómoda. Una foto enmarcada. Era una de las pocas que tenían juntos. Estaban los dos en el parque, comiendo esquites. Ella ni siquiera miraba a la cámara, pero se estaba riendo. Y él, que sí la miraba, tenía una sonrisa que no se le veía en ningún otro momento. «¿Desde cuándo pusiste eso ahí?», preguntó desde la puerta. «Desde la semana que te fuiste, para no olvidarme de lo que quiero». Valeria no supo qué decir. Se quedó callada. Luego volvió a la sala, se puso la chaqueta y lo miró. «Tengo que irme. Mañana entro temprano». Esteban asintió. No la detuvo. Solo se acercó a la puerta con ella. Cuando estaban por despedirse, ella lo miró de frente. «¿Te gustaría venir? ¿A mi casa un día? Digo, está chiquita. No hay terraza ni sillones caros, pero...». «Claro que sí», dijo él, antes de que terminara la frase. «Bueno, entonces el sábado. Pero llevas el pan». «Hecho». Ese sábado fue el siguiente paso. Esteban llegó puntual, con pan en una bolsa de papel y cara de que había estado nervioso todo el camino. Valeria lo recibió en pants, sin maquillaje, con el cabello recogido. Estaba guapísima. El lugar era sencillo. Sala pequeña, cocina al fondo, 2 cuartos y un baño. Todo estaba limpio, pero no por él, sino porque ella era así, ordenada, cuidada. Le ofreció café y se sentaron en la sala, viendo una película vieja que ella tenía en DVD. A mitad de la película, el control se quedó sin pilas y se empezaron a reír. Él se agachó a mover los cables como si supiera qué estaba haciendo. Ella lo miraba, divertida. «No sirve de nada si no traes pilas nuevas, ¿sabías?». Quería parecer útil. «Fallaste. Pero me reíste, así que gané». Más tarde, se quedaron platicando de la vida, de cosas simples, como qué música escuchaban de adolescentes, qué comida odiaban en la primaria, o quién fue su primer amor. Valeria le contó de un maestro que le gustaba en secundaria. Esteban le confesó que su primer beso fue en una fiesta, y que fue tan rápido que ni lo disfrutó. No había tensión. No había necesidad de impresionar. Solo estaban ahí, siendo ellos. Y luego, cuando ya no quedaba mucho por decir, cuando las palabras ya habían soltado lo que tenían que soltar, se quedaron viendo, sin moverse. Esteban le acarició la cara. Ella cerró los ojos un segundo. Luego se acercaron despacio, sin prisa. Se besaron. No fue un beso de película. Fue suave, sincero, lleno de historia. Un beso de esos que no necesitas explicar. Esa noche no se quedaron, juntos. Ella lo acompañó a la puerta, le dio otro beso y le dijo: «Vamos paso a paso, ¿va?». Y él, con la cara llena de tranquilidad, dijo: «Como tú quieras, pero no me sueltes». Valeria cerró la puerta y se recargó en ella,
con el corazón a mil. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, sentía paz. Porque a veces, dar un paso valiente no es gritar «te amo» ni hacer locuras. A veces, dar un paso valiente es decir «sí quiero, pero con calma». Y eso fue lo que hicieron. Las cosas empezaron a agarrar forma. No de un día para otro, pero sí poco a poco. Como cuando dejas de fijarte en cada paso porque ya confías en el camino. Valeria y Esteban habían encontrado su ritmo. Se veían 2 o 3 veces por semana. Ya no se mandaban mensajes con dudas, sino con cariño. Y lo mejor, sin miedo. Valeria ya no se preguntaba cada noche si él iba a cansarse de ella. Esteban ya no tenía que adivinar si ella quería verlo o no. Simplemente fluía. A veces él pasaba por ella después del trabajo y comían tacos en una banqueta, con las luces del puesto parpadeando y la salsa goteando del papel aluminio. Otras veces se quedaban en casa, viendo películas, hablando de tonterías o simplemente abrazados sin decir nada. Ya no se necesitaban las grandes palabras, solo estar. Un día, Esteban la invitó a una comida familiar, nada grande, solo su hermana Marcela, su esposo y sus hijos. Era la primera vez que Valeria iba a conocer a alguien de su entorno fuera de su mundo. Se arregló con lo que tenía. Una blusa que le gustaba mucho, unos jeans bien planchados y se puso un poco de labial. Nada más, nada exagerado. Estaba nerviosa, sí, pero no por inseguridad, sino por no saber qué esperar. Cuando llegó, Marcela la recibió con un abrazo tan natural que a Valeria se le quitó un peso de encima. Le sirvieron comida casera, jugo natural, y la plática fue tan sencilla que se sintió en confianza. Los niños de Marcela le contaron chismes de la escuela. El esposo de Marcela le preguntó de la panadería y terminó diciéndole que le encantaban las conchas de chocolate, como si fuera algo importantísimo. Esteban la miraba desde el otro lado de la mesa, con orgullo. Se notaba. No le importaba que ella viniera de otro mundo. Es más, eso era lo que más le gustaba. Después de esa comida, Marcela lo abrazó antes de irse y le dijo en el oído: «Ella sí es». Y Esteban solo sonrió. Por su lado, Valeria también dio pasos grandes. Le presentó a Esteban a Norma, su mejor amiga. Lo invitaron a cenar unos tacos de canasta en su casa. Norma, como era de esperarse, no se guardó nada. «Así que tú eres el famoso», le dijo en cuanto se sentaron. «No sé si famoso, pero soy yo», contestó Esteban, sin ponerse nervioso. La cena fue divertida. Norma tenía esa energía que soltaba risas aunque nadie dijera nada gracioso. Y Esteban, para sorpresa de ella, era un tipo relajado, con buen sentido del humor y sin aires de superioridad. Valeria lo miraba diferente esa noche, como si por fin lo viera encajar en su vida sin forzarlo. Ya no hablaban de si iban a ser pareja. Ya lo eran. Aunque no tuvieran etiquetas, aunque no lo subieran a redes ni hicieran anuncios. Era eso que se nota, que se siente, que está ahí. La confianza crecía. Valeria ya le hablaba cuando algo le molestaba. Esteban ya no se guardaba lo que sentía. No evitaban los temas complicados. Los hablaban, aunque no tuvieran todas las respuestas. Una tarde, mientras estaban acostados en el sillón de ella, con los pies enredados y la televisión de fondo, Esteban la miró de reojo y dijo: «¿Qué pasaría si un día te pidiera que vivieras conmigo?» Valeria giró la cabeza despacio. «¿Ahorita? No. Pero algún día». Ella no respondió de inmediato. Lo pensó, y luego dijo algo que le salió del alma. «Si me lo hubieras preguntado hace un mes, habría dicho que no. Pero hoy no lo sé. No me asusta la idea. Me asusta lo que dejamos atrás». ¿El pasado? Sí. Lo que uno carga sin darse cuenta. Las costumbres, los miedos, las viejas heridas. Esteban le acarició la mano. «No tienes que darme una respuesta. Solo quería decirte que lo pienso. Que a veces me levanto y digo: quiero verla ahí, en mi cama,
roncando a mi lado. ¿Yo ronco? Poquito. Tú también. Y se rieron largo, como niños, como si el futuro no diera tanto miedo cuando se decía en voz alta. Pasaron los días. Todo seguía igual de bien. Una noche, Valeria se animó y le dijo que quería ir a visitar la tumba de su mamá. Hacía semanas que no iba, y por primera vez le pidió a Esteban que la acompañara. Él no dudó. Fueron en silencio, con flores, frescas y el corazón tranquilo. Valeria se agachó, puso las flores y se quedó unos minutos callada. Luego le dijo: «Estoy bien, ma, estoy mejor». Y cuando se paró, Esteban la abrazó por la espalda. No dijo nada, solo la apretó fuerte. Fue uno de esos abrazos que no se olvidan. Después de eso, ella lo invitó a quedarse en su casa por primera vez, toda la noche. Nada de «me voy porque mañana madrugo». Se quedaron dormidos juntos, con las luces apagadas y el corazón tranquilo. Todo parecía estar en su lugar, como si la vida, por fin, les estuviera dando un respiro. Pero a veces, cuando todo se acomoda muy bonito, es cuando algo se empieza a mover por abajo, en silencio. Regina no era de las que se rendían fácil, mucho menos cuando sentía que le habían quitado algo que era suyo. En su cabeza, Esteban todavía le pertenecía. No importaba que él se hubiera ido, no importaba que ya no se hablaran. Ella sentía que si él estaba bien con otra, era porque alguien la había reemplazado. Y eso, para ella, era imperdonable. Después de enterarse que Esteban había llevado a Valeria con su hermana, después de ver fotos en redes donde se les notaba cada vez más cerca, Regina empezó a hervir por dentro. Sabía que si lo enfrentaba otra vez, él la iba a ignorar, así que pensó algo distinto. Algo sucio. Algo que doliera. Primero, usó sus contactos. Todavía conocía a varios amigos de Esteban. Algunos de ellos, aunque ya no tan cercanos, todavía la buscaban de vez en cuando por mensaje. Uno en especial, Armando, tenía la boca floja y un ego más grande que su cuenta bancaria. Regina lo invitó a cenar como amigos, y ahí, entre risas falsas y tragos caros, lo soltó. «¿Y tú sabes quién es esa tal Valeria?», Armando rió. «Una chava sencilla, buena onda, lo trae vuelto loco». «¿Y tú no tienes alguna foto de ella con alguien más?», «No sé, por curiosidad, para ver si es la misma que me estoy imaginando». «¿Alguien más? ¿Tipo otro galán?». «Sí, tipo eso». Armando se quedó pensando. Luego sacó su celular y buscó entre sus fotos. Encontró una donde salían varios en una fiesta de hace tiempo. Entre ellos, Valeria. No estaba con Esteban, ni con ningún novio, pero sí abrazada de un chavo. Nada comprometedor, pero la foto tenía algo. La forma en la que se miraban podía prestarse para chismes. «Ese es su primo, creo», dijo Armando, sin darle importancia. Regina no necesitaba que fuera real, solo necesitaba que lo pareciera. «¿Me pasas esa foto? ¿Para qué? Por chismosa, ya sabes. No seas mala copa», él se la pasó. Ni pensó en lo que ella planeaba hacer con eso. Error. Al día siguiente, Regina editó la foto. Le hizo zoom, le bajó calidad, le cambió la fecha. Luego creó un perfil falso en redes, uno de esos que usan solo para espiar, y desde ahí la mandó a Esteban por mensaje privado. El mensaje venía con veneno incluido. «¿Estás seguro de que tu nueva novia no te está viendo la cara? Esta foto es de hace 2 semanas. Qué rápido se le fue el dolor, ¿no?». Esteban vio el mensaje a la mitad de una junta. Abrió la imagen. Le pareció rara, borrosa, como sacada a la fuerza. La reconoció a ella, claro. Era Valeria, pero el tipo que estaba a su lado no lo ubicaba. Estaban abrazados. Él sonriendo, ella también. No era una foto cualquiera. Era una foto que, vista sin contexto, se podía malinterpretar. La cara de Esteban cambió. Cerró el celular. Se desconectó de la junta. Ya no escuchó nada.
Solo tenía en la cabeza la imagen. Esa imagen y el maldito mensaje. No reaccionó al instante. No fue a reclamarle. Pero el gusano de la duda ya se le había metido. Empezó a pensar cosas. ¿Y si sí? ¿Y si Valeria todavía veía a alguien más? ¿Y si solo estaba con él por...? No sabía por qué, pero su cabeza se llenó de ideas feas. Ideas que no iban con ella. Pero ahí estaban. Mientras tanto, Valeria no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Esa tarde estaba en la panadería como siempre. Hacía frío, y se había puesto un gorrito que le tejió su mamá hace años. Se sentía tranquila. Hasta pensó en mandarle un mensaje a Esteban para invitarlo a cenar. Pero algo en su pecho le dio mala espina, como un presentimiento, algo que no sabía de dónde venía. Esteban no le contestó ese día, ni el siguiente. Solo puso en visto sus mensajes. No dijo nada. Y eso, para Valeria, fue peor que cualquier reclamo. Al tercer día, sin saber de él, fue a buscarlo. No podía quedarse con la duda. Tocó el timbre de su departamento y él abrió. Tenía cara de cansado, ojeras y un gesto que no había visto en él nunca. ¿Estás bien?, preguntó ella. ¿Quién es el tipo de la foto? Valeria frunció el ceño, confundida. ¿Qué foto? La que me mandaron. Tú abrazada con un tipo, supuestamente hace 2 semanas. Ella se quedó helada. No entendía nada. ¿Me estás diciendo que crees que te estoy engañando? Solo quiero entender. ¿Entender qué, Esteban? ¿Que alguien con mala intención te mandó una foto vieja y tú lo creíste? ¿Entonces es vieja? Claro que es vieja. Es mi primo, estúpido. Mi primo. Fue en una reunión de hace meses. Me sorprende que lo preguntes así, sin confiar en mí. ¿Y qué querías que pensara? Que me conoces, que sabes quién soy, que no soy una mentirosa. Esteban bajó la mirada. Se sintió estúpido, pero el daño ya estaba hecho. Me dejaste. En visto 3 días, Esteban, 3, y solo apareces para soltarme esta estupidez. Es que... No hay... Es que... Me dolió. Mucho. Porque si esto funciona solo cuando todo va bien, entonces no va a funcionar nunca. Valeria dio un paso atrás. Yo no quiero una relación donde tenga que estar defendiéndome de fantasmas. Ya tuve suficiente con mi pasado. Esteban no la detuvo. Solo se quedó parado, con el corazón apretado. Ella se fue, con los ojos llorosos, pero sin voltear. Y Regina, desde su departamento, vio que Esteban dejó de seguir a Valeria en redes. Sonrió. Un plan sucio, pero efectivo. Valeria llegó a su casa con la cara mojada, pero no por la lluvia. Lloró todo el camino, con ese nudo en la garganta que no se va ni aunque respires hondo 10 veces. Le temblaban las manos y le zumbaban los oídos. No entendía cómo todo se había torcido tan rápido. Cómo pasaron de abrazarse en su sillón a mirarse como extraños en la puerta del departamento de él. Se quitó los zapatos con rabia, aventó el bolso en el sillón y se dejó caer al piso, ahí mismo, sin importarle nada. Lloró fuerte, sin esconderse, sin aguantarse. Le ardía el pecho, le dolía todo, porque no era solo la pelea, era la decepción. Esteban había dudado de ella. Había preferido creer una foto borrosa antes que sus palabras. Le dolía que, después de todo lo que habían construido, bastara un mensaje cobarde para deshacerlo. Esteban, por su parte, no estaba mejor. Cerró la puerta y se quedó parado unos segundos, como si no supiera si correr tras ella o hundirse ahí mismo. Se dejó caer en el sillón. Agarró el celular y abrió la imagen otra vez. Ya ni siquiera le parecía sospechosa. Ahora solo la veía y sentía vergüenza. Porque sí, le falló. No solo a Valeria. Se falló a sí mismo. Había prometido confiar, hablar, no actuar por impulso. Y en el primer golpe, había caído en lo mismo de siempre. Marcela lo llamó esa noche, pero él no contestó. Tampoco comió.
No prendió la tele. Solo se quedó ahí, con las luces apagadas, el celular en la mano y la cabeza hecha pedazos. Quiso escribirle 1000 veces, pedirle perdón, explicarle, pero cada vez que abría la conversación, se quedaba en blanco. ¿Qué le iba a decir? ¿Que la regó? ¿Que se sintió inseguro? ¿Que fue un idiota? Todo eso ella ya lo sabía, y aún así se fue. Valeria duró 3 días sin salir de su casa más que para lo necesario. Iba al trabajo, hacía lo justo, y regresaba sin ganas de nada. Norma fue a buscarla, preocupada. Le llevó café, comida y hasta una cobija. ¿Y tú qué hiciste?, preguntó. Nada. No hice nada malo. Entonces no llores como si hubieras fallado tú. Pero me duele, dijo Valeria con la voz rota. Me duele que no haya confiado. Me duele pensar que a la primera dudó de mí. Norma la abrazó. Se quedaron así un rato, sin hablar. Porque a veces ni las mejores amigas saben qué decir. Mientras tanto, Esteban sí hizo algo. Llamó a Armando. Le exigió que le dijera de dónde había salido la foto. Armando, entre nervioso y confundido, le explicó todo. La cena con Regina, la foto vieja, la edición. Ahí, en ese momento, Esteban entendió lo que había pasado. Y lo peor, supo que Regina había planeado todo. Furioso, fue a buscarla. La encontró en una cafetería del sur de la ciudad, como si no pasara nada. Ella lo vio entrar y sonrió. ¿Tú me mandaste la foto? ¿Yo?, dijo con cara de inocente falsa. No sé de qué hablas. No te hagas, Regina. Ya sé todo. Usaste a Armando, editaste una foto y lograste justo lo que querías, que ella se fuera. Yo no hice nada que tú no hubieras hecho antes, Esteban. Yo no inventé la desconfianza. Solo la puse frente a ti. No sabes el daño que causaste. ¿Y tú sabes el que me causaste a mí cuando te fuiste? Tú y yo no éramos amor, solo costumbre. Con ella sí era real. Era. Esteban se levantó de golpe. Nunca más te me acerques. Nunca más. Esa misma noche fue a buscar a Valeria. Llevaba un pan de chocolate en una mano y una carta escrita a mano en la otra. Tocó la puerta. Esperó. Nada. Tocó otra vez. Silencio. Sacó el celular y le mandó un mensaje. Estoy afuera. No vengo a excusarme. Solo quiero darte lo que debí darte desde el principio. La verdad. Valeria, que estaba adentro, leyó el mensaje y se quedó inmóvil. No sabía si salir. No sabía si tenía fuerza para escuchar. Pero algo la empujó. Abrió la puerta. Lo vio ahí, con cara de arrepentido, más flaco, más cansado, pero con los ojos de siempre. ¿Puedo hablar?, preguntó él. Habla. Le contó todo. Lo de la foto, lo del mensaje, lo de Regina, cómo cayó en la trampa, cómo dudó, cómo se odió por hacerlo. Le entregó la carta. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas la verdad. Porque ya aprendí lo que pasa cuando uno no habla a tiempo. Valeria no lo interrumpió, solo lo escuchó. Cuando terminó le dijo: Esteban, yo te quería, y mucho. Pero esto me quebró. No sé si lo voy a poder olvidar. Lo sé. Necesito tiempo, no para pensarlo, para sanar. Tómalo. Él la miró una última vez. No intentó abrazarla. No intentó quedarse. Solo se fue, con la carta de regreso, con el pan sin entregar, con la sensación de haber perdido algo que no merecía perder. Y Valeria cerró la puerta, se apoyó en ella, y esta vez no lloró, porque a veces la tormenta no viene con gritos, viene con silencios, con finales que no parecen finales, con miradas que ya no alcanzan. Regina pensó que ya lo había ganado todo, que con esa jugada sucia había sacado a Valeria de la vida de Esteban para siempre. Iba por ahí con su sonrisa de «yo no fui», como si no hubiera roto nada. Pero la verdad tiene algo. Se tarda,
pero llega. Y cuando llega, no avisa. Lo primero que pasó fue que Armando, el mismo que le había pasado la foto, se enteró de que Esteban y Valeria terminaron por culpa de eso. Y no le gustó nada. No porque le importara mucho la relación de ellos, sino porque se sintió usado. Se dio cuenta de que Regina solo lo manipuló para su drama personal. Y eso, a su ego, no le cayó bien. Así que habló. Fue con Marcela. La sanó, buscó, le pidió una reunión rápida y se sentó frente a ella con cara de culpa. «Tengo que decirte algo», empezó. Marcela cruzó los brazos, ya sabiendo que no venía nada bueno. «¿Qué hiciste?» «No fue mi intención, neta. Yo solo le enseñé una foto a Regina. Y ella la usó». «¿Qué foto?» «Una donde salía Valeria con otro tipo. Pero era de hace meses, en una fiesta. Su primo, creo. Yo se lo dije, pero ella igual la editó. La envió por un perfil falso y... bueno, Esteban cayó. Marcela no lo podía creer. Se quedó callada unos segundos, con la boca entreabierta, como cuando el coraje apenas está subiendo. ¿Estás diciendo que la ruptura fue por eso? Sí. Marcela se paró sin decir más. Fue directo a buscar a su hermano. Esteban estaba en 1900 en la oficina, en modo robot, trabajando como loco, como si llenarse de pendientes fuera a tapar el vacío que sentía. Marcela entró sin tocar. «Tengo algo que decirte, y te vas a querer arrancar el corazón después de escucharlo». Le soltó todo, cada palabra, cada detalle. Esteban se quedó en silencio. La cara se le puso roja, no de vergüenza, de furia. Cerró los ojos y se pasó las manos por la cara. ¿Ella sabe? No, pero tiene que saberlo, hoy mismo. Esteban no perdió tiempo. Fue a la panadería. No le importó si estaba trabajando, si había gente, si la iban a mirar raro. Entró con paso firme. Ella estaba en la caja, lo vio, y por un segundo, no supo si llorar o correr. Él se acercó sin miedo. «Necesito hablar contigo. Por favor». Ella lo miró seria. Dudó, pero algo en su mirada le dijo que era diferente. Lo siguió hasta la calle. Se pararon junto al árbol de la esquina. «Me usaron. Regina. Usó a un amigo mío. Le sacó una foto tuya con tu primo. La editó. La mandó desde una cuenta falsa. Y yo... caí. Como un idiota». Valeria abrió los ojos, incrédula. ¿Mi primo? Sí. Armando me lo confesó hoy. Él no sabía lo que ella iba a hacer. Pensó que era una broma. Valeria se quedó en silencio. La rabia subió como lava. ¿Y tú, Esteban? ¿Tú también pensaste que era una broma? Yo pensé que me estabas engañando. Por eso reaccioné como reaccioné. Pero ya sé que me equivoqué. No sabes cómo me arrepiento». Ella bajó la mirada. Se sintió entre aliviada y enojada. Porque, sí, era una buena noticia saber que todo había sido una trampa. Pero también dolía saber que él no supo verlo. «¿Y qué quieres que haga con eso?», preguntó ella con la voz firme. «Nada. No vine a pedirte que volvamos. Vine a decirte que te creí sin pruebas y te dudé cuando más necesitabas confianza. Y no me lo voy a perdonar nunca. Yo no soy perfecta, Esteban, pero tampoco soy una mentirosa. Nunca jugué contigo. Y si te abrí mi vida, fue porque pensé que tú ibas a cuidarla, no a soltarla cuando alguien te dijera lo contrario. Lo sé ahora, pero lo sé tarde». Se quedaron callados. Ella respiró hondo. Él la miraba como si quisiera abrazarla, pero ya no se atrevía. «Gracias por decirme la verdad», dijo ella. «Eso ya es más de lo que muchos harían». «¿Y ahora?» Valeria, pensó. No quería dar respuestas por compromiso. Solo dijo, «Ahora voy a ver cómo me siento. Y con eso voy a decidir». Él asintió. Sin presión, sin lágrimas. Solo respeto. Antes de irse,
Le dejó una hoja doblada. No era una carta esta. Beth, era una captura de pantalla. El mensaje que le mandaron, el perfil falso y el número desde donde había salido. Por si alguna vez dudas de lo que te digo, le dijo. Aquí está la prueba. Y se fue. Valeria se quedó ahí, parada, con la hoja en la mano y 1.000.000 de cosas en la cabeza. No sabía si perdonarlo, no sabía si volver. Pero sí sabía algo. Él había regresado con la verdad en la mano. Y eso, aunque no borraba lo que pasó, sí decía mucho. Regina, por su parte, recibió un mensaje inesperado esa noche. Uno solo. Todo se sabe. Todo regresa. Cuídate. No era una amenaza. Era un recordatorio. Porque la verdad no necesita disfraz. Tarde o temprano, siempre sale a la luz. Después de que Esteban le entregó esa hoja con la prueba, Valeria no pudo dormir. Se acostó tarde, mirando el techo, con 1000 cosas en la cabeza. La hoja estaba doblada en su buró. No la leyó otra vez. No hacía falta. Ya sabía lo que decía. Y aunque eso aclaraba muchas cosas, no le borraba lo que sentía. La herida seguía ahí. No era solo por la pelea ni por la duda. Era por todo el proceso, por cómo la hizo sentir invisible justo cuando ella más necesitaba sentirse segura, por cómo el silencio duró más que las explicaciones, por cómo, en lugar de protegerla, la dejó sola. Durante varios días no le habló, ni un mensaje, ni una llamada. Quería tiempo real. No ese, me estoy haciendo la fuerte, de aparentar estar bien. No, era un tiempo en serio, para revisar lo que sentía, lo que quería, lo que podía perdonar y lo que no. Norma, como siempre, fue a verla. ¿Y? ¿Vas a perdonarlo? No sé. ¿Y lo sigues queriendo? Valeria se quedó en silencio. Luego, bajito, dijo: sí. Norma la miró con cara de: ¿entonces qué esperas? Pero no presionó. Esteban también vivía en pausa. No volvió a insistir. No la buscó más. No le mandó flores, ni canciones, ni mensajes cursis. Sabía que eso no iba con ella, y que, para esta vez, el perdón no se ganaba con detalles, sino con verdad. Se quedó esperando. No con ansiedad, sino con respeto. Un sábado por la tarde, Valeria lo llamó. ¿Podemos vernos? Él no dijo ni una palabra de más. Solo contestó: dime dónde. Se vieron en la misma cafetería de la primera cita. Ella llegó primero. Se sentó en la esquina de siempre. Lo esperó mirando por la ventana. Esteban llegó puntual. Se acercó despacio, sin saber si saludarla con un beso, un abrazo o solo con una mirada. Ella le sonrió leve. Esa fue la señal. Pidieron lo de siempre. Ella, té. Él, café. Ninguno tocó la taza por un buen rato. Leí la hoja, empezó ella, y entendí muchas cosas. Pero no quiero hablar de Regina. Quiero hablar de ti y de mí. Él asintió, en silencio. Te abrí mi mundo, mi historia, mis miedos. Me costó trabajo confiar. Y cuando más lo hice, sentí que me dejaste sola. Lo sé, no fue solo por la foto. Fue por cómo reaccionaste, por cómo me apagaste. Esteban tragó saliva. No tengo excusa. No fue justo. No lo fue. Pero no vine para echarte en cara nada. Vine porque te sigo queriendo. Y porque no quiero quedarme con la duda de si esto puede volver a caminar. Él levantó la mirada. Se encontró con los ojos de ella. No había reproche, solo una tristeza honesta. De esas que no se gritan pero se sienten. ¿Y qué necesitas de mí?, preguntó. Tiempo, claridad. Y que me dejes poner mis condiciones esta vez. Son tuyas. No quiero secretos. No quiero que me protejas de la verdad, aunque creas que me va a doler. Quiero que si algo no te gusta, lo digas. Que si algo te asusta, lo digas también.
te lo prometo. Y quiero saber si estás dispuesto a empezar desde otro lugar. No desde donde quedamos, sino desde uno más real, más lento, más claro. Estoy listo, dijo él sin pensarlo. Se quedaron ahí, mirándose, sin decir mucho más. No había abrazos, ni besos de novela. Solo dos personas que se habían roto y que estaban viendo si valía la pena volver a armar algo con esas piezas. Te perdono, Esteban, dijo ella, al fin, pero no para volver corriendo. Te perdono para poder caminar contigo si es que caminamos, y si no, para poder quedarme tranquila. Gracias. No me des las gracias. Solo no me falles otra vez. No lo haré. Tomaron sus tazas. Esta vez sí las bebieron. No sabían qué iba a pasar después, si iban a volver como antes, si iban a empezar algo nuevo. Pero sabían que había una oportunidad, y eso, después de todo, ya era muchísimo. Ese día, salieron de la cafetería caminando juntos. No se tomaron de la mano, pero iban cerca, muy cerca. Y a veces, eso es más fuerte que cualquier abrazo. Pasaron las semanas, y poco a poco, Esteban y Valeria fueron encontrando un ritmo nuevo. No era como al principio, cuando todo era emoción y nervios. Tampoco era como en los días duros. Era algo más maduro, más tranquilo. Se hablaban más claro, se reían más, se notaban más presentes. Ya no tenían miedo de hablar del pasado, ni de planear un poquito el futuro. No soñaban en voz alta, pero ya no evitaban decir lo que querían. Un viernes por la noche, después de cenar en el departamento de Valeria, se quedaron en el sillón, viendo fotos viejas en su celular. Esteban le mostraba imágenes de cuando era niño, de su mamá, de su hermana, de viajes con amigos. ¿Y esa quién es?, dijo Valeria, señalando a una mujer rubia en una playa, con un niño en brazos. Esteban se puso serio de golpe. Bajó el celular y respiró hondo. Valeria lo notó. Le cambió la cara. ¿Qué? No sé si es momento de hablar de esto, pero creo que ya no puedo seguir callando. Valeria se enderezó. Su corazón se aceleró. Algo le decía que lo que venía no era fácil. Ese niño es mi hijo, dijo Esteban, sin rodeos. Silencio. Valeria no parpadeó. Se quedó congelada, esperando que dijera, es broma, o es una foto que me pasaron. Pero no. Esteban la miraba con una seriedad que no dejaba espacio para mentiras. ¿Tienes un hijo? Sí. Tiene 6 años. Se llama Leo. Valeria no supo qué decir. Se paró del sillón como si necesitara aire. Caminó por la sala. Se llevó las manos al rostro. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque tenía miedo. Miedo de que huyeras, de que pensaras que era una carga, de que me juzgaras. Al principio iba a decírtelo, pero luego pasaron tantas cosas que sentí que cada vez era más difícil sacar el tema. Y cuando me di cuenta, ya había pasado demasiado tiempo. ¿Y la mamá? No. Estamos juntos desde que él tenía 1 año. No fue una relación larga. Ella vive en otro estado. Leo se queda conmigo en vacaciones, algunos fines de semana. Estoy en su vida, pero no como debería. ¿Y Regina lo sabía? Esteban se quedó callado. Ese segundo lo dijo todo. Sí, dijo bajando la mirada. Regina lo supo siempre. Valeria. Sintió un vacío en el estómago. No por el niño, no por la ex, por todo, por lo escondido, por lo callado, por lo que Regina sí sabía y ella no, por cómo, una vez más, se enteraba de una parte importante de su vida por rebote. ¿Me lo ibas a ocultar para siempre? No, de verdad no. Iba a decírtelo, iba a presentártelo, pero después de todo lo que pasamos, ya no sabía cuándo. Y cuando pensé que podía ser, ya era tarde. Valeria se sentó otra vez, pero no lo miró. Miró al piso. No me molesta que tengas un hijo. Me molesta no haberlo sabido. Me molesta haber hecho planes contigo sin saber que tenías otra vida. Porque eso es una vida, Esteban.
Un hijo lo cambia todo. Lo sé, y tú me quitaste el derecho de decidir si quería estar en eso o no. Esteban sintió que se le venía el mundo encima, más que la vez de la foto, más que cualquier pelea. ¿Quieres verlo?, preguntó con voz baja. Valeria lo miró. Tardó en contestar. No hoy. Está bien. Se quedaron en silencio largo, de esos que incomodan pero que son necesarios. Ella se paró. Fue a la cocina, tomó agua, volvió. Quiero estar contigo, Esteban, pero no voy a aceptar más sorpresas. Ya no. No hay más. ¿Seguro? Sí. Entonces vamos a hacer algo, dijo ella mirándolo firme. Esta vez, el paso lo doy yo. Tú no vas a planear cuándo me presentas a Leo. Lo voy a decir yo, cuando me sienta lista. Y si me tardo, lo siento. Es mi ritmo. Esteban asintió. Lo entendía. No podía pedir más. Te amo, dijo él. Valeria tragó saliva. Yo también, pero no voy a volver a amar a ciegas. No otra vez. Esa noche, Esteban se fue. No durmieron juntos. No porque ella lo corriera. Él supo que necesitaba espacio. Lo aceptó. Se fue con el corazón apretado, pero también con algo de alivio. Ya no había secretos. Ya no había nada escondido. Y al final, sí. Fue un giro fuerte. Fue un golpe. Pero también fue el principio de algo más verdadero. Más real. Más completo. A veces, el final de una mentira no es un rompimiento. Es una oportunidad de empezar de verdad.